shoot my shot, get around, fall hard, rebound, I forget fast. You think that I can't handle that, but maybe that's just where you're at. I never asked. Tell me that I'll meet somebody. People talk about my body, that it's all part of the journey, but you know what really hurts me, that you think I don't know. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es sábado y ya son como la 1 de la tarde, pero nosotros andamos haciendo limpieza porque esta casa nunca está 100% limpia, así que no hay nada mejor que dejar limpio antes de salir a hacer lo que nos corresponde de los fines de semana. Así que por aquí ya estoy en plena trapeada, estoy trapeando. Ya recogí, mi hijo está dormido, entonces por eso no hay tantos juguetes por aquí, porque ya los estuve guardando. Ya nada más me va a faltar la cocina, que es la que sí está un poco sucia, los trastes, así que acompáñenme. Una vez que terminé de trapear ya toda la casa, bueno, la parte de abajo, porque en la parte de arriba lo trapearé el día de mañana. Ahora sí nos vamos a pasar con la cocina y pues a lavar los trastes del desayuno, ya para que quede limpio ahí y de una vez empezarlos a guardar y a organizar. Back to 17, I was frequently told to keep my mode, hide your masterpiece. Locked up in a room, performing to a billion people, only in my head exist, and I was dying. Y entre mis rutinas que estoy implementando, pues es la limpieza diaria de la estufa, que en este caso no está tan sucia, pero pues no hay que esperar que se ensucie, así que con un trapito pues voy a limpiar para quitar cualquier resto que haya quedado, o quitar más bien los restos que quedaron del desayuno, para ya dejar la cocina limpia y que pues no se nos acumule tanto el cochambre como toda la basura que va cayendo encima. Y estos pequeños hábitos son súper importantes porque no nos quitan más de 5 minutos y podemos ver nuestra cocina pues un poco más de tiempo limpia que si no lo estuviésemos haciendo constantemente. Ayer en la noche estuvimos pasando a la horrera a comprar garrafones de agua y me encontré este frasco. La verdad es que iba a buscar otros que vi por aquí, no me acuerdo dónde vi, ya sea en TikTok o en Instagram, unos que eran como de tapa de bambú y traían cucharita, pero no los encontré. La horrera que está aquí cerca es una mini bodega horreras, hasta chiquita, pero me encontré estos que también me gustaron bastantes y estos los quiero para poner la sal porque no tengo dónde colocarla. Así que ya ahorita ya las estuve lavando, los voy a secar bien para poder colocar la sal ahí con mis servitoallas de Navidad, porque aquí, aunque ya no haya decoración navideña, seguimos con el espíritu navideño todo el año, no importa que ya vaya a ser febrero, ya casi estamos a febrero. Estos costaron 35 pesos en Bodega Horrera y quiero buscar unos secadores para secar como los trastes, porque ya estoy tratando de que ya no queden los trastes ahí esperando a que se sequen, sino ya buscarme unos trapitos. Siempre compro y al último terminan como para limpiar, así que necesito buscar unos bonitos que estén tan bonitos que digan, no, estos no los voy a usar para limpiar ni como trapo de cocina, sino nada más como secadores. Así que quiero buscar algunos para poder secar también los platos y en cuanto los lave poderlos secar y ya de una vez guardarlos y así reducir como el ruido visual. Y les voy a mostrar dónde tengo la sal de grano, que por eso no está acá arriba, la tengo aquí abajo en esta parte de aquí. Aquí donde estuvimos arreglando, ahí tengo la sal de grano, porque la tengo en este botecito, tiene ahí su tapa, pero ya al último se la quité porque pues sí la ocupo diario. Así que vamos a estarla colocando en este, que ya se ve mucho más bonito. Y ya viene con su tarpita aquí como hermética, ya para que también no se vaya a humedecer, que normalmente aquí la sal no se humedece, a comparación de donde viven mis papás en Zihuatanejo. Normalmente luego se llena como de agua toda la sal por la misma humedad, pero aquí no pasa, pero aún así mejor que esté como herméticamente sellado.
Lo iba a vaciar así, pero probablemente se vaya a caer la mitad y lo que no queremos es que se desperdicie, así que mejor con la cucharita. Colocando aquí en mi bandejita, que después donde tengo como el aceite y lo que necesito para hacer de comer. Y listo, ya terminamos de dejar la cocina limpia. Bueno, quedaron unos trastecillos ahí que ahorita que ocupamos ya salieron. Ya regresando los voy a lavar. Y es que los trastes son como la cosecha de mujeres, nunca se acaban. Pero bueno, yo ahorita regresando ya los voy a terminar de limpiar, porque ya tengo hambre y vamos a ir a comprar la comida para la semana. Y también tengo antojo de unos chicharrones de las Ramos de Monterrey. Mi marido no ha ido a Monterrey desde noviembre, pero ya encontré otro lugar aquí en Toluca donde lo venden. Así que vamos a ir por medio kilo de chicharroncitos para comer el día de hoy y también para hacer la comida de toda la semana. ¿Te quedas? ¿Aquí te vas a quedar? Bye pues, adiós. Ya nos vamos. Bye. Beso. Bye. ¿Y con quién te vas a quedar? ¿Con quién te vas a quedar? ¿En la casa? Ya apúrate. Sí. Ya me voy. Mira dónde está el dinosaurio. Adiós. It's been 3 weeks since you called me. I'm too hung up and I can't sleep. But would you hear me out tonight? Vas, quítate las botas. 'Cause I need nothing more than you. No, I need nothing more than you. To come back home. To come back home. Después de pasar por las frutas, las verduras al mercado, ir por quesos a la cremería, pues ya fuimos por nuestro chicharroncito y aquí está. Se llama Está con Madre y tiene como varias sucursales aquí en el Estado de México y en Ciudad de México. Y pues estuve haciendo un arrocito, unas quesadillas, salsa verde, pico de gallo para pues estar comiendo. Y nuestro mantel nunca están limpios por mucho tiempo. Vamos. Mira. If you go slow, 'cause there's some things I've never told you. Why, I don't know. I guess I've never been as bold. Y vamos a estar sacando esta caja que es una de las compras para la casa. Y es que eso me pone feliz saber que estás haciendo compras para poner bonita tu casa. Y es que andamos aprovechando la gran barata de invierno en Liverpool porque hay bastantes ofertas. Y en este caso encontramos un espejo porque queremos espejos para los baños. Encontramos este que está súper bonito, está súper grande. Y miren, tenía un precio de 1999 y en la página ahorita está como en 699. Así que pues la verdad es que está mucho más abajo de su precio normal. Así que ahorita lo vamos a estar sacando. Todavía no sabemos en qué baño lo vamos a poner porque también vimos otro en color dorado. Ahorita se los voy a estar mostrando. Miren, así está de grande, mide 87 centímetros de alto por 55 de ancho, así que está de muy buen tamaño. Y se llegó la hora de empezar a hacer de comer y el día de hoy tengo pensado hacer un delicioso pescado empapelado, pero no va a ir empapelado con papel aluminio porque a mi esposo no le gusta que coloque la comida en papel aluminio. Lo vamos a estar empapelando o colocando en una hoja de plátano, así que le va a dar un sabor súper exquisito. Por aquí están las hojas de plátano. Llevan 2 meses ya en el congelador y la verdad es que se han mantenido en muy buenas condiciones. Así que esto es súper fácil. Solamente voy a estar ocupando mantequilla.
Y la voy a estar embarrando pues en toda la hojita. Las hojitas ya están previamente lavadas. Las compré hace como 2 meses cuando vino mi mamá e hicimos tamales. Y las tenía en el congelador y se han estado conservando súper bien. Voy a estar utilizando filete de tilapia, pues tú puedes utilizar el de tu preferencia. Si yo estuviera en Zihuatanejo ocuparía de pez vela o marlin, pero aquí normalmente pues no lo venden, así que estamos utilizando de tilapia. Voy a estar sazonando con un poco de sal, orégano, ajo molido y un poco de pimienta. Tú le puedes poner las que a ti se te antojen o con las que tú quieras, puede ser igual finas hierbas. Y le voy a estar colocando solamente cebolla y jitomate en la parte de arriba, porque yo pensé que tenía zanahorias y tenía calabacitas, pero no tenía. Así que le puedes poner también los vegetales que tú quieras. Voy a estarle colocando también un pedacito de mantequilla en la parte de arriba, una ramita de cilantro y le vamos a estar colocando queso, porque yo quiero con queso, así que vamos a ponerle queso y este es queso Gouda. Y vamos a estar cerrando como si fuera un tamal. De hecho ya se me antojaron los tamales. Vamos a ver cuándo hacemos tamales. Y lo vamos a llevar a una ollita. Estuve haciendo otros paquetitos, pero a esos les estuve colocando un poco de chile serrano en tiras, que esos son para nosotros, y el que no tiene picante pues para mi hijo. You mess with me, boy. You are the cause of all my stress. You've been ignoring all my texts. It's getting harder to avoid that funny feeling in my chest. Can't help but wonder what's coming next. And I've been staying up and getting all worked up, yeah. Esto ya nada más lo voy a dejar 20 minutos, ya lleva 15, ya casi le voy a apagar porque pues el pescado se cose súper rápido. Y por aquí también ya me puse a hacer un arroz blanco con mantequilla y le puse una rama de cilantro para que le dé un poquito más de sabor. Y ahorita que ya esté el arroz, pues ya vamos a empezar a comer porque también tenemos otras cosas que hacer. Vamos a salir, así que mientras voy a ir picando o haciendo la salsita con la que vamos a comer todo esto. Never keep track, is this all I can know? I don't know why. You got me feeling blue. Get you out of my sight and all the time that we spent. I know I can never be with you. Good girl, you never know what's good. What's good, what's good, what's good? I've been thinking that we feel the same. Like this one girl got me falling with feelings I can't explain. Got me dancing, kinda wish I knew her feelings too. Do I mention about the affection? Y vamos a estar acompañando pues con el arrocito, un poco de ensalada y miren qué pinta tiene este pescado. Creo que son de las cosas más sencillas, recetas más sencillas, deliciosas y sobre todo saludables, porque aquí también comemos saludable. Y listo, ya puse ahora sí mantel, tengo 2 manteles, solamente duran un día limpios, así que hay que estarlos lavando constantemente. A mi hijo le hice tiras de pescado fritas empanizada y con arroz, así que nosotros ya vamos a comer con una rica salsa. ¡Provecho! Never keep track, is this all I can know? I don't know why. You got me feeling blue, yeah. Ya estamos llegando, o ya estamos en Liverpool más bien, aquí en Galerías Metepec. Y pues venimos a recoger otro espejo, pero este es color dorado, que era aquí la única donde la tenían, así que venimos hasta acá. Y estamos viendo también de una vez como vajillas, más bien platones, porque no tenemos ya como platos hondos, tenemos solamente unos 3 que son como de barro, pero ya igual se fracturaron, entonces andamos buscando como tazones pero pues blancos para completar como la vajilla blanca que tenemos. Sand. When I met you, didn't have plans, but I stayed when I should have ran. Hey, and this happens every time. Get too close when I'm playing with fire. I get burned, but I know we'll be fine. Hey, got me running around in
'cause I've been through this before. All I'm saying is that with you, baby, I'm afraid I'll fall. I'm afraid of falling. I'm afraid of falling. Y aparte del espejo negro que ya les había mostrado, pues también compramos otro que es dorado, pero este es un poquito más ancho, más grande, así que vamos a estarlos probando. Los queremos como para los baños, para la zona de la sala. Estoy pensando más como en uno de cuerpo completo, que por cierto lo vi en Coppel hace mucho tiempo y apenas lo estuve volviendo a buscar y creo que ya no está, al menos en línea ya no está. Hay que ir a una sucursal a ver si todavía lo tienen, y si no, pues hay que buscar en otro lado, pero ese estaba súper bien por el precio y por el tamaño. So who knows where we're gonna land? I know you're scared, babe, I understand, but I got you just in my hand. Hey, and this happens every time, but with you I know I'll be fine. You're the sun in my darkest night. Hey, Got me running around in circles, looking for a shortcut. Does it get easier? Y miren, aquí está el espejo, es igual al que abrimos antes, el negro, solamente que en dorado, y este es un poquito más ancho. Así que lo estamos probando aquí en esta zona, pero la verdad es que no sé, ahí creo que quedaría más bien este de cuerpo completo que queremos. Pero principalmente creo que lo queremos para este baño, que es el que está en el cuarto, porque tiene este espejo chiquito. Y andamos probando para ver cómo quedan, pero también como ya habíamos perforado para poner los otros espejos, la verdad es que no queríamos seguir haciendo hoyos aquí. Miren, así se ve. Necesitamos otra vez taladrar y hacer un clavito más arriba para que quede más centrado, pero saben que no me convence del todo porque siento como que se ve aún así chiquito para este espacio. Creo que necesitamos uno más grande. ¿Ustedes cómo ven? Y así se ve en la parte de abajo. También no me termina de convencer, como que el azulejo que está ahí como que le quita el protagonismo al espejo. No sé. Y pues vamos a probar el otro espejo negro que tenemos. El otro es un poquito más delgado. Aquí ya lo está colocando mi esposo. Y si notan, pues se ve mucho más delgado. Pero tampoco me gusta, creo que no me gusta tampoco aquí como se ve en este baño, que también está muy grande ese espacio. Este espejo negro donde sí va a quedar va a ser en el baño que está subiendo las escaleras, porque en ese baño pues sí está como más delgado ese espacio y cubre perfectamente. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Dónde se ven mejor los espejos? Ese negro definitivamente queda perfecto en este baño porque está más chiquito. Pero en los otros baños creo que no van, así que este sí nos los vamos a quedar. Y probablemente el otro, si no encontramos dónde ponerlo o que se vea bien, pues yo digo que mejor lo regresamos, porque también pensamos como pintarlo de negro, pero la verdad es que el dorado está un poco más caro y como para qué modificarlo si no estamos completamente a gusto con él. Así que para calmar esas penas de no saber dónde van los espejos, vamos a ir por unas gorditas. Aquí hay una casa donde venden. Y pues esta va a ser como que nuestra cena. Así que espero que este video te haya servido, te haya ayudado a inspirarte, a pasar un rato agradable. Y nos vemos en la próxima. Bye.